Por eso está con nosotros ya el profesor Alejandro Fruncieri con su columna Modo Italia, con dos temas muy importantes. Antes de la presentación, señor director, le vamos a contar que vamos a hablar de dos fiestas tradicionales que tiene Italia, muy lindas por cierto, que vale la pena visitar, conocer dentro de nuestras posibilidades. Así que bueno, vamos a conocer estas dos lindísimas fiestas italianas a través de Modo Italia. Bueno, Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Buongiorno. Buongiorno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, a pesar del clima feo, pero bueno. Sí, acá la estamos. lluvia intensa que no quiere cesar nunca. Y sí, va a ser así que le tenemos que poner ganas y afrontar el clima. Totalmente, totalmente. Te extrañamos el martes, Ale, ¿eh? Estuvimos Sí, ahí con sí, algunas yo también, complicaciones, pero bueno, ya estamos aquí hablando de dos Volvemos. fiestas muy lindas que tiene Italia, como es. Vamos a hablar primeramente de Ferragosto, esta fiesta que se da en un día de agosto y que lo mencionan como una fiesta de verano, ¿es así? Exacto, sí, este último fin de semana Italia tuvo dos de las fiestas más populares que se dan en el país. Las dos están muy vinculadas y la primera de ellas fue Ferragosto, el día 15 de agosto, se celebra en esa fecha todos los años. Ferragosto, que bueno, un poco ya el nombre lo dice, ¿no? Tiene que ver con este mes, que si bien para nosotros, más allá de la lluvia, es un clima frío propio del invierno, en Europa, en el hemisferio norte, es verano. Es verano. Y los italianos festejan desde hace miles de años el Ferragosto, que viene más allá del mes. Agosto viene del nombre de Augustus, que fue el primer emperador romano. Y que en el año 18 antes de Cristo decidió, muy populista, pane circus, como hacían los romanos, buscar una manera de hacerse más popular. Y durante estos días, en la antigüedad, en Roma, y bueno, todavía lo es, ¿no? Es una época de cosechas. Y los trabajadores, los campesinos, venían durante el mes de agosto y fines de julio trabajando mucho en el campo. También los animales de tiro, claro, siendo muy forzados a todo el trabajo. Entonces, había varias fiestas a distintos dioses romanos que se conmemoraban durante esas semanas, y él decidió agregar varios días, un par de semanas de vacaciones, decimos hoy, de reposo para los animales y las personas. Entonces se comienza a festejar esta nueva manera dedicada de descanso, pensada para los campesinos, y luego, con el paso de los siglos, se empieza a ayornar, ¿no? La Iglesia Católica toma esta fecha y la relaciona con el día de la Asunción de la Virgen. Exactamente. Esto fue con posterioridad, ¿verdad?, a lo que ha sido primeramente el festejo o esta feria de agosto. ¿Por algún motivo en particular decidieron unificar estas fechas o simplemente es para darle una mayor prevalencia? Y en realidad tenemos estas fiestas que son las fiestas llamadas paganas, ¿no?, por el cristianismo. Lo que hizo la Iglesia o el cristianismo durante mucho tiempo es tratar de que los romanos olvidasen lo que eran las tradiciones paganas, y porque sucedía que por ahí eran cristianos, pero al mismo tiempo seguían adorando los dioses de Roma. Entonces, al juntar esta tradición romana de Ferragosto con una fiesta cristiana a la Virgen, de alguna manera se fue juntando, se fueron olvidando las ofrendas a los dioses y quedó esto de vacacionamos, descansamos, pero la cuestión religiosa ya vinculada a la Virgen. Exacto. Y bueno, por eso también... es una manera de apagar también aquel paganismo que tenían en su momento, ¿no? Tal cual, hay muchas festividades, ¿no? Tal vez Navidad es la más conocida, porque Exacto. bueno, la fecha del 25 de diciembre tiene que ver con un origen pagano, bueno, ya lo veremos más adelante. Y luego, así que tenemos la fiesta original por Augusto, el emperador, luego esta cuestión vinculada a la Virgen por parte de la Iglesia, y hay una cuestión muy tradicional de la fiesta que es hacer picnic, ir al mar, ir a la montaña, y esto se da durante la época del fascismo, que bueno, con todo lo malo que tuvo el fascismo en Italia, pero lo popular es interesante porque es un legado que es dar en aquel momento pasajes con muchos descuentos en tren, para que la gente se pueda ir. Tal cual, que la gente que tal vez vivía unos cuantos kilómetros, pero con familias, no era fácil ni ir en caballo ni en carro hasta ciertos lugares, y el tren permitió desplazarse, conocer el mar, pero lo que sí no tenían estas familias era dinero, más allá del descuento en tren, para comer en restaurantes, por ejemplo. Entonces,
comenzó a llevarse la comida en un paquetito. Esto al principio fue visto con desprecio por quienes podían sí ir a un restaurante, entonces llamaban los del paquete de comida, los miraban con desprecio, pero bueno, esto ya pasó, fue una cuestión de aquel momento y hoy todos quienes pueden ir a un restaurante igual se llevan su canastita, como todos los que vamos a un picnic a la playa o a la montaña, y es esa festividad Ferragosto que las ciudades grandes se vacían. Se vacían, se cierran los locales comerciales, o sea, si ha tenido la posibilidad de ver alguna imagen por allí, o yo esta mañana veía algunos videos, no queda absolutamente nadie, todos se van a la montaña o a las playas. Sí, decía, a disfrutar de ese día. Escuchaba a una influencer que hablaba sobre Ferragosto y decía, si alguien quiere filmar una película de estas apocalípticas o post-apocalípticas, ¿no? De las ciudades vacías. Lo puede hacer esa fecha. Sin tener mucho presupuesto, va a Roma o a Milano, por ejemplo, en este día y la ciudad está vacía. O sea que realmente es un día de descanso. Ajá, exactamente. ¿Y por qué la sandía? ¿Se lo toma como la fruta referente de esta fiesta? Claro, primero porque es una época en que está disponible. Ajá. Y bueno, por todo lo que somos quienes consumimos también durante el verano, claro. Porque es fresca, porque aporta agua, exacto. Nos hidrata y de alguna manera también simboliza este momento de tanto calor en Italia. También leía por allí que esta cuestión de que se les daba una especie de propina o un dinero extra a los trabajadores para esto, ponían como unas ramas arriba de los edificios para hacer acordar de esta propina. Claro, bueno, que eso sí tiene que ver mucho con las tradiciones de la época del imperio, ¿no? Sí, esta verdad. idea de dar como una especie de, que después queda, ¿no? La laurea, la corona, es una manera de marcar la importancia del trabajador en esa fecha que era dedicada a ellos. Exacto. Si vos tuvieras que explicarles esta fiesta a algún turista así que no conoce nada de ella, ¿qué es lo más importante que le dirías, Alejandro? Del Ferragosto, Ajá, de Ferragosto. diríamos no trabajo y Claro. naturaleza. Claro. No trabajo y naturaleza. Se lo Después, relaciona directamente. Tal cual. Y por supuesto se linkea directamente con la otra fiesta que vos mencionabas, que tiene que ver, por un lado, con esta fecha de calor, tiene que ver con la festividad de la Virgen, pero ya no en toda Italia, sino particularmente en las regiones de la Toscana y en Siena. Exactamente, estamos hablando del Palio di Siena, que es una fiesta muy particular porque incluye a los caballos, es una especie de carrera medieval, hípica, ¿verdad? Sí, palio y pali, como se le dice en italiano, son estas carreras con jinetes que se hacían en honor a los dioses, después a la Virgen, que tuvo mucha evolución. Por un lado estaban estas competencias que eran más cortesanas, es decir, de los nobles, pero sin embargo esta puntualmente no evoluciona de aquellas que se realizaban por parte de la aristocracia, sino otros tipos de carreras que realizaba el pueblo. En el caso del Palio di Siena, es así porque representa a cada uno de los barrios, en realidad la palabra es contrada en italiano, que sería algo parecido a los barrios de hoy, y bueno, que dura muy pocos segundos, pero en esos pocos segundos reúne siglos y siglos de tradición. Claro, se habla de 90 segundos, pero con toda una organización previa de muchísimos meses, mucha gente que trabaja en pos de este Palio di Siena. Y como bien decías, ¿no? Estos barrios, son 17 barrios en total, ¿no? Actualmente sí. Pero la curiosidad es que de esta carrera solo participan 10. ¿Cómo se hace en ese caso? Exacto, hay todo un sistema para que todo... El palio se realiza 2 veces al año. El 2 de julio, que es en honor a la Virgen de Provenzano, y el palio que se va a realizar hoy. Hoy justamente es la fecha. Así como hoy está lloviendo en Concordia, también en Siena llovió el domingo, que fue el día 16, el día del palio. Volvió a llover mucho el día de ayer, a ver que estoy perdido con los días, el domingo. El lunes ayer también lunes, llovió. Y hoy parece que el clima está mejor, porque hay un espacio limitado, por lo tanto corren solo 10 caballos. Se van rotando, los que no corrieron el año pasado, los 7 sí corren, y se hace un sorteo para llegar a los 10. Pero el espacio es limitado, se prepara la plaza. Pensemos que las plazas en Europa no tienen como las nuestras, que son más así con árboles o césped, que igual sería un desastre que corran, se hagan la carrera sobre el jardín, pero son plazas que tienen piedra como base, y entonces se pone como se ve en la cámara, en la imagen, sí, lo estamos compartiendo. Eso como marroncito, no es arena sino es tufo, es decir, es todo un material que se coloca para que los caballos no se lastimen al correr,
pero con la lluvia, bueno, eso se hace un barrial, podríamos decir, y por eso todavía dentro de un ratito en Italia se está por correr el palio. O sea que justito estamos hablando de este tema, ¿no? Una carrera que tiene también su condimento cultural, religioso, porque cada uno de estos caballos ingresa a la iglesia y es bendecido por el cura, ¿verdad? Exacto, sí, pensemos que son siglos y siglos de tradición que Sí, se van claro. sumando una a la otra. La tradición implica que cuando se asigna el caballo, hay 10 caballos que son criados de igual manera y son sorteados unos días antes. Entonces, cuando va el Fantino, que suena conocido porque hay un periodista de ese mismo apellido, bueno, Fantino significa jinete. Entonces, el Fantino va con el caballo a la contrada, es decir, al barrio, que tiene su propia iglesia. Muy Con bien. la Virgen entra el caballo con el jinete, con el Fantino a la iglesia y se realiza la bendición. Y es al mismo lugar donde el palio es el nombre de la carrera, pero el palio también es el nombre del estandarte que se Ah, pinta exclusivamente para esa carrera y que es exacto. el premio. Ese es el premio. Ese es el premio, que muchos le dicen eso, es como un pedazo de trapo, dicen los Ujú. italianos, pero es un trapo muy valioso que vale más que cualquier trofeo. Exacto, un trofeo que implica para quienes ganan, bueno, la gloria y para quienes pierden, gastadas porque hay rivalidades, ¿no? Los nombres son un poco graciosos, pero está Sí. la oca, la torre, es decir, son nombres de animales son nombres muy simples porque eran los nombres que recibían estos barrios durante la Edad Media. Y bueno, el jinete que gana es un héroe y el que pierde, el que no le da el trofeo a la contrada es considerado un traidor. Es Ujú. decir, realmente hay mucho fanatismo, ¿no? Y por supuesto mucha tradición y muchas... Y Sí, también, perdón Alejandro, también el último que llega en esta carrera también recibe claro, una especie de trofeo, digamos, que es un cerdo, ¿no? claro, porque bueno, de alguna manera ya es la vergüenza, ¿no? Llegar al Claro, final, pero bueno, depende de muchas cuestiones. A veces esta carrera que se resuelve en 90 segundos pasan cuestiones extrañas y además en impensado, tantos siglos. Por ejemplo, claro, de caballos que van ganando y unos metros antes de llegar a la línea se detienen y no quieren avanzar. O claro, también pasa, y eso está por reglamento admitido, que si un jinete se cae durante la carrera y exacto. el caballo llega, no obstante, primero, puede ganar. Y se ha dado muchas veces que quien gana es el caballo y el jinete se cae por algún motivo Claro, durante la la carrera. importancia la tiene el caballo en este caso. ¿Y cómo me dijiste el nombre de la plaza donde se realiza esto, Alejandro? Piazza del Campo. Ajá, ¿tiene alguna forma en particular Sí, o...? tiene forma de ostra, porque es como semicircular. Ajá, Es una plaza como las de la Edad Media, que no fue planificada, ujú, menos como la forma española, que nosotros siempre pensamos un cuadrado. Y exacto, no, sino que se iban formando, primero estaba la iglesia generalmente, o algún edificio principal, y alrededor de la iglesia se iban espontáneamente construyendo los edificios. Por eso se formaban estos espacios grandes tal vez, pero sin una forma planificada y por eso en este caso la forma de la conquilla de la Plaza de Siena. Que bueno, ahora seguramente en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, se debe seguramente estar se debe estar llenando de gente. desarrollando. Qué lindo. Si entran, si alguien quiere, no sé, dentro de un rato, entrar, hay distintos espacios donde se transmite en vivo, Ajá, así que se por lo ahí puede pueden ver ver. alguna imagen de lo que Qué es lindo, qué lindo. el Bueno, palio. aprendimos un poquito más de estas dos fiestas tan tradicionales de Italia. Gracias por haber venido, A Alejandro. ustedes que tengan buen día. Bueno, cerramos modo Italia.